fundador, sois Ignacio y general de la Compañía Real, que Jesús con su nombre distinguió, la Legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón, lance a la lid, fiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. Fundador, sois Ignacio y general de la Compañía Real, que Jesús con su nombre distinguió, la Legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón, lance a la lid, fiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. De Luzbel las legiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de trompa bélica, y el santo ejército sin treguas mata, se alza sus lábaros en la batalla campal, y el presagio del auro bélico y de la paz. De Luzbel las legiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de tropa bélica, y el santo ejército sin tregua mata, se alza sus lábaros en la batalla campal, y el presagio del auro bélico y de la paz, del auro y de la paz, de la paz. La propagación del Evangelio nos han llevado a los pies del sumo pontífice, determinando que nos repartamos por toda la tierra para proclamar la verdad de la Iglesia de Roma. Y incendiad el mundo. Y pienso que, puesto que hemos de separarnos a tan lejanas tierras, debemos formar antes una orden o modo de sociedad por donde conservemos la unión. Pero, maestro, ¿qué nombre le daremos que sea propio de nuestro intento? Compañía sería un buen nombre, pues es la guerra lo que vamos. Compañía de Jesús, pues es Jesús nuestro capitán. Buenas noches, amigos y amigas de La Burbuja Musical. En este capítulo vamos a ir recorriendo la historia de los jesuitas y de su orden llamada la Compañía de Jesús, para luego centrarnos en las misiones jesuíticas o reducciones en la provincia de la Paracuaria o provincia del Paraguay, dentro del contexto del Virreinato del Río de la Plata. Y todo esto como gran introducción histórica para posteriormente, en capítulos siguientes, escuchar y analizar la música, el folclore del Paraguay y su historia. Espero que lo disfruten. En el siglo XVI, Europa es el centro de la cultura occidental. Gracias a la imprenta, se abaratan los libros y las clases ilustradas acceden a los más variados textos. Se ponen en cuestión las ideas y creencias existentes en el arte, la sociedad, la ciencia
y la religión. Llega a su fin el teocentrismo, concepción medieval del mundo que entiende a Dios como centro del universo. Es una verdadera revolución para la humanidad que llegará incluso a sacudir los cimientos de la Iglesia Católica. Las nuevas ideas sumadas a la decadencia y corrupción en algunos estamentos del clero provocan que varios religiosos y príncipes cuestionen los usos y costumbres del catolicismo. Este movimiento religioso se llama Reforma Protestante. La increíble difusión que alcanza el protestantismo origina una reacción en el seno de la Iglesia que trata de corregir los males que la afligen. Este movimiento que levantó el nivel moral del mundo católico se llamó la Contrarreforma. Los objetivos de la Contrarreforma fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. El continente queda dividido en dos bandos bien diferenciados: aquellos que rechazan las pretensiones de Roma y reciben el nombre de protestantes, y los países que reconocen al Papa como único y supremo jefe de la Iglesia. La Iglesia Católica está en guerra y no puede perder más fieles ni poder en el mundo. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Pablo III firma la bula de confirmación de una nueva orden católica llamada la Compañía de Jesús. Sus primeras palabras son Regimine Militantes Ecclesiae, régimen de militantes eclesiásticos. Su fundador tiene la piedad de un hombre de fe y la temeridad de un general, Ignacio de Loyola. Fidelis Servus, antífona de Domenico Cipoli. Fidelis servus, Grabado en las ruinas jesuíticas de Trinidad, Paraguay. fidelis servus, et prudens, quem constituit Dominus, super familiam sua. Fidelis servus, et prudens, quem constituit Dominus, super familiam sua. Quem constituit Dominus, super familiam sua. Loyola es un vasco de familia noble que nace en 1492, es decir, en los años del descubrimiento de América, al final del siglo XV. Es un representante típico del medioevo final, un hombre de la nobleza y por lo tanto dedicado a las armas y a la vida frívola. En el año 1521, las tropas franco-navarras intentan reconquistar territorio. El capitán don Íñigo de Loyola forma parte de los defensores del castillo de Pamplona. En el medio de la batalla, una bala de cañón pasa entre las piernas de Loyola y lo hiere gravemente.
Loyola, mal herido, es llevado de vuelta a su pueblo, donde comienza una prolongada convalecencia. Durante este tiempo, lee los libros de Rodolfo de Sajonia, Vidas ejemplares de santos. Estas lecturas tocan el corazón de Loyola. Sus días se llenan de recuerdos de amigos fallecidos, de familiares y de enemigos caídos bajo su espada. En marzo de 1522 llega al monasterio de Montserrat. Loyola cuelga su vestidura militar ante la imagen de la Virgen y abandona la basílica harapiento y descalzo. Será de ahora en más Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, cuando se cura, se va a Tierra Santa, es de los primeros europeos que se instalan en Israel. De allá tiene que regresar a los pocos meses porque la lucha entre los turcos y Venecia se ha hecho muy intensa, lo expulsan. Y cuando vuelve a Europa decide ya ponerse a estudiar. Es por eso que Ignacio de Loyola, a los 34 años, comienza sus estudios primero en Salamanca, luego en Alcalá de Henares, y por último se va a París. Él se va a París y es allí donde, a través de los ejercicios espirituales que le da a sus compañeros, nuclea este grupo de seguidores comprometidos con él: Francisco Javier, Salmerón, Araos, son 10. Conocidos como los hijos de Loyola. Estos valientes religiosos predican el Evangelio en estas tierras habitadas por almas que desconocen las enseñanzas cristianas. Ignacio de Loyola, el general de la compañía, muere en Roma el 31 de julio de 1556. A la par de la inmensa actividad desarrollada por sus compañeros y discípulos, la figura de Loyola crece con el correr de los años hasta ser canonizado por la Iglesia Católica. Sus palabras resuenan por los continentes: ir y ser la luz para el mundo. América, el nuevo mundo, la gran conquista del cristianismo. América es descubierta y conquistada por el europeo en la mayor parte de su territorio.
Los jesuitas cuentan con 3 provincias allí, las de México, Brasil y Perú. Los españoles se expanden hacia el sur del territorio. El virrey del Perú, don Francisco de Toledo, manda introducir a la Compañía de Jesús en las provincias del Tucumán y el Río de la Plata, entrando por el Perú. La recién creada gobernación del Tucumán es una de las más grandes provincias del virreinato del Perú. En esta gobernación viven más de 100.000 almas, sin contar españoles. El padre Juan Romero tiene 41 años. Llega de España en el año 1592 junto a una expedición de 20 jesuitas. Una vez en América, gracias a sus virtudes en ciencia y moral, es nombrado Padre Superior del Tucumán y Paraguay. La civilización jesuítica empieza porque había fracasado la vía del Río de la Plata para el acceso a las minas del Perú por parte de la monarquía ibérica. Es decir, cuando Pizarro se adelanta a los adelantados, en 1534 deposita ante el rey de España la cantidad de oro y plata que habían llevado del Perú, estaba determinado que el camino al Perú era otra vía y no la del Plata, a pesar de la expedición del primer adelantado que había traído más o menos, algunos dicen 15, otros 17, otros 18, embarcaciones con una tripulación y con una población de más de 1.800 almas, o 2.000 según otros, trajeron un contingente para poblar y para transformar el territorio, tratando de alternar poblaciones camino al Perú. Ese intento se hace repetidamente, fracaso hasta 1547, cuando finalmente Domingo Martínez de Irala llega al Perú por la vía del Río de la Plata desde Asunción y encuentra que el Perú estaba habitado por gente que vestía ropa española. Y cuando le pregunta a uno de ellos si quién era, dice: estoy a cargo de mi señor, fulano de tal, que había llegado por el norte, y en ese momento, por una reglamentación de la monarquía, él no podía permanecer un minuto en ese sitio porque ya había sido capitulado a otra persona. Desde ese momento Asunción quedaba al margen de toda posibilidad del acceso al Perú y se convertía en la tierra sin minas. Se convertía en la provincia pobre. Se convertía en un territorio en el que nadie más quiso venir y nadie más tuvo posibilidades de salir a partir de ese momento. En 1548 capitula para llegar como tercer adelantado Juan de Sanabria y traían a las primeras 50 doncellas para poblar. Juan de Sanabria tiene una expedición desastrosa, muere de hecho antes de salir de España, y su hijo se pierde por el camino. La señora Mencia Calderón de Sanabria es la que llega con una dotación importante de marineros, pero llegan caminando desde la costa del Brasil hasta Asunción. Y cuando llegan esas 40 doncellas para poblar Asunción, ya por el caserío asunciono correteaban 2.000 mesticitos, producto del feroz mestizaje que había sido producto de las circunstancias. Entonces, en 1537, cuando Juan de Salazar de Espinosa funda Asunción, la Casa Fuerte Asuncena, lo que pasó allí era que había solamente 60 marineros, todos hombres, ninguna mujer. Las que habían quedado en Buenos Aires de la expedición de Pedro de Mendoza sucumbían ante las fieras y las circunstancias difíciles, el hambre inclusive. Llegaron a haber casos de antropofagia relatados por el cronista Ulrich Schmidl, etc. Y entonces en Asunción estaban solamente hombres. Y los hombres, prevalecidos de una actitud amistosa, dicen algunos, en realidad fue una actitud bastante violenta, porque cuando llega el primer enviado de Pedro de Mendoza hacia el norte y recala en lo que es hoy el lugar donde está Asunción del Paraguay, lanza 3 disparos de cañón hacia la floresta.
Los indígenas, por supuesto, aterrorizados. Imagínense que lo más violento que podían escuchar es el sonido, el rugido de algún mono o la pelea de un tigre con algo. Entonces escuchan 3 cañonazos y disparan hacia la selva. Reaparecen 3 días después con una serie, un montón de bastimentos, alimentos, etc. Y le regalan a Yolas también 6 adolescentes, niñas adolescentes, para que la acompañaran durante el viaje. Ya para entonces los españoles, los europeos, porque había de todo, no solamente había griegos, había ingleses, había germanos, se habían percatado que un sentimiento muy fuerte en la relación de los nativos con los extranjeros era el sentimiento de reciprocidad. Yo te doy algo y tú me das algo. Si yo te doy bastimentos, tú me proteges de los enemigos que tenemos, que están al otro lado del río y que son más fieros y más numerosos que nosotros, y cosas por el estilo. Y a Yolas le dice, le recomienda a Irala, cuando lo deja en las costas del río Paraguay para internarse camino, uno de los tantos fracasos en el camino hacia el Perú, le dice, no te olvides de honrar a estas chicas porque vinieron para eso contigo. Entonces, por esa razón, los 2000 mesticitos eran producto de una relación intensa que desde luego era también un desahogo para los pobres hombres que estaban desde hacía tiempo errando por esos lugares, y también era la posibilidad de aumentar una población con posibilidades de cumplir las exigencias de una confrontación permanente con tribus hostiles, especialmente del otro lado del río, los chaqueños. Pero, ¿qué pasó cuando esos chicos fueron creciendo? Las mujeres, este es el territorio donde estaban los 30 pueblos de las misiones. Eso es, a ver si sale el puntero. No sale. Lo de arriba es Paraguay, obviamente. Lo del medio es la parte de Argentina, Brasil. Esa es la localización de las poblaciones. Pero el ámbito de actuación de esos 30 pueblos, ¿eso funciona? No. Ahí. Ah. Está descentrado, parece. Fundador, Luis Ignacio, general de la Compañía Real de Jesús, con su nombre distinguió la Legión de Loyola, con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón, lance a la lid, fiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. Vamos todos. Fundador, soy Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió. La Legión de Loyola, con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón, lance a la lid, fiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. De Luzbel las legiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol al enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid, del infierno la gente no apague su ardor, que ilumina la frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de tropas bélicas, el santo ejército sin tregua mata, se enlaza sus lábaros en la batalla campal. Y el presagio del auro bélico y de la paz. De Luzbel las legiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol al enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid, del infierno la gente no apague su ardor, que ilumina la frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchase de tropas bélicas, el santo ejército sin tregua mata, se lanza sus lábaros en la batalla campal. Y el presagio del auro bélico y de la paz, del auro y de la paz, de la paz. Ah, ¿está? Bueno, la cuestión es que vamos a hablar de... Sí, déjeme lo que... Fundador, Luis Ignacio, general. Bueno, la cuestión es que
Las misiones jesuitas se extendieron muchísimo hacia el este, en lo que hoy son territorios del Brasil, Mato Grosso especialmente, hasta que aparece el elemento perturbador de esas localizaciones, que fueron los bandeirantes mamelucos o paulistas, como le llamaban. Una de las cuestiones que llaman la atención es la enorme riqueza artística, constructiva, que fue elaborada por los jesuitas y que hoy apreciamos en lo que le llamamos ruinas. Pero al principio era esto, localizaciones muy modestas, con mucha participación ya indígena, inmediatamente desde 1610, cuando se crean las primeras dos reducciones, la primera reducción de Loreto, cuando en 1608 llegan estos señores que mencionaron, que llegan en 1587, primeramente Thomas Fields, el irlandés, José Ortega, el portugués, y Juan Saloni, el catalán, empiezan a formalizar la presencia de los jesuitas, que cuando llegan en 1608, con la cesión de 5 pueblos, era porque ya la monarquía española había renunciado a invertir dinero en esa región y confiaba que los jesuitas hicieran una tarea que le hubiera correspondido, como le correspondió en otras regiones de América, a los sectores militares capitulados para hacer ese trabajo. En la zona del Plata, en la zona de Paraguay, y digo Paraguay y Plata porque eran del mismo territorio, no existió esa posibilidad. No había gente, no había interesados. Durante casi 50 años vinieron 5 adelantados, y los 5 adelantados no duraron poco más de 5 años cada uno en las zonas que habían capitulado para sí. De manera que lo que existió como posibilidad era una especie de licitación pública a ver quién quiere ir a gobernar el Paraguay, y de ahí se escuchaban las voces de quienes estuvieran interesados, y ya no eran solamente de España, porque en España había perdido su interés hacia el Paraguay por ser la tierra pobre, la provincia pobre, sino que ya estaban apareciendo los potentados de las minas del Perú que decían, yo quiero ir, porque ya tenían dinero pero no tenían títulos nobiliarios. Yo quiero ir como gobernador de la provincia del Paraguay, y pujaban un dinero. Entonces, en esa situación se daban situaciones de corrupción que son parte de nuestra memoria histórica. No son una generación espontánea. Eso está en nuestros tejidos sanguíneos. Entonces, entre 1610 y 1629 ya se habían establecido 13 reducciones. Pero ¿qué pasa en 1628? Pues resulta que en junio de 1494 se firma el Tratado de Tordesillas para dilucidar qué territorios pertenecían a España y qué territorios a Portugal. Y el Tratado de Tordesillas marcaba una línea vertical, de una línea del globo terráqueo, que hacía que Portugal se quedaba con un territorio un poco más al oeste de San Pablo, hasta la costa, y era todo lo que le correspondía. Pero una de las consecuencias de esta carencia de riquezas fue el desinterés del gobierno de la monarquía española para conservar, defender y potenciar esos territorios, de los que se ocupó especialmente Portugal para avanzar a través de múltiples mecanismos, uno de los cuales fue el famoso sistema de los bandeirantes. Los bandeirantes eran una colectividad de piratas, de desertores, de náufragos, que se juntaron alrededor de São Paulo, que ya había sido fundada allá por 1554. Y la batalla de Bororé tiene esta característica. Es el momento de lucha en el que esos dos modelos civilizatorios en pugna se ven cara a cara, se enfrentan. ¿Quiénes estaban en un bando y en el otro? Bien. En el lado defensivo, con el que creo que los argentinos debemos identificarnos, los rioplatenses, para hablar con más precisión, estaban o había 10.000 indios guaraníes, acaudillados, dirigidos militarmente por unos sacerdotes de la orden de los jesuitas, la Compañía de Jesús. Eran los curas Pedro Romero, Claudio Ruyer, Cristóbal Altamirano y un cacique guaraní, comandando a las tropas guaraníes, el cacique Nicolás Ñenguirú. Y del otro lado, ¿quiénes estaban? Del otro lado estaban
no sería justo decir los brasileros, no sería justo decir así. Eran los bandeirantes. Los bandeirantes eran cazadores de esclavos, literalmente, eran cazadores de esclavos. Como el mercado establecido en la ciudad de San Pablo, Brasil, necesitaba enormes cantidades de esclavos para trabajar en los ingenios azucareros y en la ya por entonces importante industria del café, no tenían mayor originalidad y mejor método que adentrarse en territorio de la corona española para cazar indios. Eso estaba rigurosamente reglamentado del lado español, no así del lado portugués, y los bandeirantes eran estas incursiones, eran invasiones de cacerías de esclavos, a quienes esclavizaban a los indios, guaraníes y de otras etnias, a quienes podían prender y los llevaban, de los cuales llegaba el 15% a San Pablo, ¿no? Por lo penoso del trayecto de vuelta, ¿no? Los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? ¿Los portugueses? Bueno, había portugueses, pero había también mamelucos, es decir, la cruza entre portugueses e indios. El proceso de mestización también se va a conocer en tierras colonizadas por Portugal, al igual que en España. Pero también había, sospechosamente, algunos comerciantes de origen holandés. Vuelvan a ver o vean por primera vez ese video en el que hablábamos de la lucha de los contrabandistas del puerto de Buenos Aires, que va a tener lugar en esta misma época, ¿sí? Estamos en 1641, más o menos en esta misma época, contra Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo designado como tal por el propio rey de España. Entonces, comerciantes holandeses, esos eran los que constituían la bandeira, los bandeirantes, y en esta ocasión los que lideraban esta bandeira, que se va a llevar o se va a frustrar, van a ser liquidados básicamente por los indios guaraníes, eran Manuel Pires y Jerónimo Pedrosa de Barros. Estoy leyendo una obra muy interesante que habla de la batalla de Bororé y la describe como la primer gran batalla naval en la historia argentina. ¿Por qué? Porque va a tener lugar en el río Uruguay, va a involucrar alrededor, entre ambos bandos, alrededor de 1000 canoas y también algunas balsas blindadas, algunas balsas, no canoas, balsas, con cañones encima, ¿no? Entonces, este autor que escribe la primera gran batalla naval en la historia argentina, Bororé, ¿sí? Digamos también que los bandeirantes contaban con el apoyo de tribus indias. Esto también hay que tenerlo en cuenta, Los indios tupíes, más o menos alrededor de 2000 indios tupíes, van a ser los que van a combatir en Bororé del lado de los portugueses y de los holandeses, ¿sí? Esto para manejarnos con criterio más realista y no de literatura fantástica, ¿sí? La batalla duró varios días. Yo les recomiendo, miren, trato de recomendar siempre libros. En esta ocasión les recomiendo una película. Esa película a la que me refiero se llama La Misión. Película muy interesante, con grandes actores, Jeremy Irons, Robert De Niro y otros, que habla del proceso de evangelización de la nación guaraní por parte de... Llegaron varias órdenes religiosas, franciscanos, mercedarios, dominicos, pero quienes más se destacaron en este proceso de realmente convertir a una nación que era nómade y que vivía semidesnuda de la caza y de la pesca en el medio de un territorio totalmente selvático, en una nación distinta, en un pueblo profundamente cristiano, que logró un grado de civilización y de elevación material y espiritual que hoy, o aún hoy, nos maravilla y nos desconcierta, ¿no? Entonces, ese grupo de gente, sin ley y sin orden, fue financiada por el gobierno lusitano, por la corona lusitana, para avanzar hacia el territorio al oeste de Tordesillas.
Y lo hicieron de 1000 maneras diferentes. Iban a través de los ríos con sus canoas y cuando terminaban los ríos, alzaban las canoas sobre los hombros, caminaban por la selva y llegaban a otra vertiente de agua, la tomaban y seguían hasta que llegan hasta las corrientes del río Paraguay muy al oeste y ahí, para desgracia de todos nosotros, los paraguayos, encuentran oro. Entonces, cada vez que sucedía, y la última vez fue el Tratado de Madrid de 1750, que afortunadamente se anuló en cierta medida en 1761, cuando llegan al tratado, fue el enésimo tratado firmado sobre la base de un criterio jurídico llamado uti possidetis, posesión útil. Ellos se presentaban y decían, a ver, ¿dónde están ustedes en América, en Sudamérica? Y nosotros estamos, no, ahí no están ustedes, decían los lusitanos. Nosotros estamos ahí, porque nosotros estamos aquí, 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 y esto nos corresponde. Resultado, la línea de Tordesillas, la elástica frontera de Tordesillas, se extiende hoy hasta las estribaciones andinas. Portugal, después Brasil, limita con todos los países de América Latina, a excepción de Chile y Ecuador, por la presión de esas fronteras elásticas que se fijaron en Tordesillas y no llegaron más al oeste, y es uno de los grandes méritos históricos del Paraguay, porque la provincia del Paraguay los contuvo a pesar de todo lo que pasó. Esta canción se llama Himno a San Ignacio o Marcha a San Ignacio y nos la enseñó mi papá a todos los sobrinos para cantársela de sorpresa a mi tío Juan Caballero cuando cumplió 25 años sus bodas de plata con el sacerdocio jesuita. También se dice en la familia que fue contemporáneo, compañero o profesor de Bergoglio, el Papa Francisco. Espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo y nos escuchamos el próximo miércoles. Buenas noches. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño, cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. Lloraré tu ausencia, toda mi existencia, hasta que tú vuelvas a darme de nuevo un devoral jumí. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño, cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. Lloraré tu ausencia,